Y la historia en España continúa porque, claro, hace 2 días, el jueves, se celebró la conmemoración de la muerte, los 50 años de Franco, que se dijo, ahora se dice que murió un día antes, el 19, y que lo pusieron porque también el 20 de noviembre se murió, bueno, se murió, fue asesinado Primo de Rivera, no se sabe por quién, si por incluso por el propio Franco, por alguien, pero vamos, hay tantas incógnitas de eso que, bueno, el día 20N se celebran, por eso, el día de la muerte de dos políticos relacionados con el fascismo, como fue Primo de Rivera, porque su padre había sido dictador y tenía tendencia, y además es que su padre se miró en el espejo italiano con Mussolini, hay que decirlo, el Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, y lo comento yo siendo historiador, y Franco pues, cogió el partido de la FET y de las JONS, que era de tendencia fascista, dictatorial, hay que decirlo, y, y claro, bueno, pues hay algunos nostálgicos, o mucha gente nostálgica, que todavía lo recuerda después de 50 años, pero yo, claro, en este caso voy a hablar de que a los 2 días se llevó a cabo la coronación de Juan Carlos I, como había sido ya nombrado en 1969 jefe del Estado como sucesor, era el príncipe, como príncipe, Juan Carlos de Borbón, y bueno, a partir de ahí comenzó hace 50 años, justo cuando se le coronó, hoy, su reinado. Y hasta el año 2014, cierto, el año pasado, se cumplieron también 10 años de el final del reinado de Juan Carlos y el comienzo del reinado de su hijo Felipe VI, que continúa en la actualidad. Los últimos años del franquismo comenzaron con el estallido de la crisis del petróleo, la primera, porque luego en 1979 se produjo la segunda, pues en 1973 estalló la crisis económica con la primera crisis del petróleo que afectó a todas las economías occidentales y también a España, porque subía además el petróleo, se cerraron muchas empresas, el paro subió porque muchas de las personas que se habían emigrado a muchos países de Europa y a otros de América, con el objetivo de jugarse y labrarse su futuro, tuvieron que regresar y ello pues, provocó la subida negativamente del paro. A partir de ahí, la entrada de turistas se redujo, las divisas de los inmigrantes también, y muchas personas que tuvieron que retornar a su país, a España, tuvieron que buscarse la vida o el país estaba en paro y bueno, el país no estaba en paro, sino que había problemas y el paro iba subiendo y también la crisis económica, unido al descontento social, hubo huelgas lideradas por sindicatos clandestinos, aunque estaban prohibidas por parte del régimen dictatorial. A partir de ahí, el régimen franquista en el ámbito político también sufrió una crisis, porque hubo una crisis política. Primeramente, pues la salud de Franco iba deteriorándose. Nombraron a al príncipe Juan Carlos de Borbón como futuro heredero primero y luego como se convirtió en el jefe del Estado y también a Guerrero Blanco lo nombraron presidente del gobierno. El 20 de diciembre de 1973, hace ya más de 50, bueno, 52 años se van a cumplir el 20 de diciembre, pues hace 2 años se cumplieron 50, fue asesinado por la banda terrorista ETA Guerrero Blanco y a partir de ahí nombraron a Arias Navarro, que era un fiel sirviente del franquismo y de Franco, y se convirtió desde 1973 hasta 1976 en el presidente del gobierno, cuando ya directamente Juan Carlos I tuvo la obligación de dimitir a Arias Navarro, que luego el propio Arias Navarro se unió a las listas del Partido Popular con Fraga y todo ello, y a partir de ahí, bueno, pues porque Fraga también estuvo en el movimiento, Adolfo Suárez también, Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo también estuvieron muchos de ellos en el movimiento y bueno, pues hizo una transición prácticamente, pues eso, casi a semejanza de casi la dictadura, es verdad que, bueno, Adolfo Suárez comenzó ya con la ruptura, pero vamos, las figuras que nombraron o nombró Juan Carlos I, Adolfo Suárez y luego las que estuvieron la mayoría en UCD, pertenecieron y en Alianza Popular a lo que era la dictadura franquista, porque Fraga también fue ministro en el régimen franquista, hay que decirlo. Y a partir de ahí la dictadura franquista pues, bueno, tuvo presiones por una serie de problemas, sobre todo la crisis económica,
la crisis política, el régimen reaccionó con la presión, decretó estados de excepción en varias ocasiones, sobre todo en las universidades, en aquellos momentos, aumentaron las detenciones, las condenas a muerte, que afectaron a miembros de ETA y el FRAC, que fueron, bueno, junto con el Grapo y Terra Lliure, los principales, bueno, los grupos terroristas que asesinaron durante el franquismo, y bueno, ETA y bueno, FRAC, Grapo y Terra Lliure también asesinaron junto con ETA después, en el periodo de la transición, y bueno, ETA continuó asesinando hasta ya el año 2011 cuando bueno, desapareció, y y muchos de los políticos hoy en día bueno, pues han ido incorporándose a listas políticas. Y esto lo digo yo siendo historiador. Y me pueden criticar tanto los de derecha como la izquierda, me da igual. Pero hay muchos que están ahí, y, por ejemplo, Arnaldo Otegi estaba en la bandera, es verdad que hoy en día ya, pues ya no matan y están en las instituciones. Y hay que decirlo así. Y no lo digo ni favorable ni a favor, me da igual porque mucha gente, seguramente de un bando o de otro, me va a hacer críticas, porque así somos, y como somos nostálgicos de una ideología de otra, pues eso es el problema. El problema es que lo que a cualquiera le gustaría es, si te entabla una conversación con cualquiera ajenamente, ya sea familia, amigos o de otras cosas, es hablar, pues eso, con respeto primero, y luego, bueno, que cada uno tenemos una posición, y que hay a veces que nos puede gustar una cosa de una o de otra, y es así, es decir, una ideología casi intermedia, como se podría decir, pero bueno, muchos de los grupos terroristas, bueno, pues asesinaron la transición, y bueno, incluso gente de la propia dictadura llamó vendido al propio Gutiérrez Mellado, que era militar y vicepresidente en su momento, por llevar a cabo un cambio de régimen dictatorial a uno democrático, y por incluir a partidos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, a partidos nacionalistas, tanto de Cataluña como del País Vasco, con el objetivo de llevar a cabo una transición normal. Pero bueno, hay nostálgicos de uno y otro lado, y que parece que les gusta la nostalgia de política. Hay a otras personas que nos gusta la nostalgia a lo mejor de otras cosas, pues del deporte o de la música, por ejemplo, en mi caso. Y luego estalló el conflicto del Sáhara Occidental, que esta colonia reclamó su independencia, los marroquíes aprovecharon la debilidad del régimen franquista, y al final Marruecos anexionó esta plaza y provocó la Marcha Verde en 1975. Y bueno, ya la única manera, por presiones también estadounidenses, marroquíes, bueno, muchos de los soldados que estuvieron allí y las tropas, bueno, pues al final España se tuvo que marchar. El 20 de noviembre murió Franco, se finalizó el régimen franquista, también murió Primo de Rivera, el hijo del dictador Primo de Rivera, y bueno, pues hace 2 días, por muchos nostálgicos, celebran la muerte de ambos dictadores, que llevaron a cabo pues prácticas fascistas algunas veces y dictatoriales en España. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco, finalizó el franquismo, y también fue asesinado Primo de Rivera hijo, Juan Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre, pero de 1936, y muchos nostálgicos han recordado que es algo también que es vergonzoso. Mi opinión, siendo yo historiador y prefiero vivir en un régimen democrático antes que en una dictadura, esto es mi opinión, luego a lo mejor alguno te va a criticar de ambos bandos, y bueno, pues a partir de ahí dicen que ahora el Franco murió el 19 de noviembre de 1975, que no fue el 20, que se tuvo que llegar ahí más tarde por la cercanía con Primo de Rivera hijo, José Antonio Primo de Rivera, y por celebrarlo, y poner el día que fue el 20N de ambas figuras, y bueno, pues muchos nostálgicos lo continúan celebrando en nuestro país. 2 días más tarde, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue coronado monarca y asumió la jefatura del Estado ese mismo día. En el discurso de coronación, el monarca manifestó el deseo de instaurar en España un sistema o régimen democrático. El objetivo del monarca era, pues, llevar a cabo un cambio de la dictadura a una democracia. Mantuvo hasta 1976 a Arias Navarro, que era un fiel político del régimen franquista, pero claro, este renovó su equipo incorporando a varios ministros reformistas. Pero primero los avances, porque vinieron también de que en 1974 habían caído dos dictaduras en el entorno del sur de Europa, como fueron la portuguesa y la griega. Pues Arias Navarro, en todo ellos, llevó a cabo pues, lo del el búnker político, en el cual era el objetivo, pues, no llevar a cabo ningún cambio tímido, aunque sea en el gobierno.
y hacia un régimen democrático. Eso es lo que quería Arias Navarro. Pero los avances hacia unas estructuras democráticas, como iban muy lento, la oposición manifestó su descontento en diversas manifestaciones, provocó al final que Juan Carlos I forzara la dimisión de Arias Navarro, fiel figura política del franquismo, y luego se adhirió a las listas del Partido Popular, que fue Alianza Popular con Fraga, que también estuvo dentro del franquismo. Nombraron a Adolfo Suárez, que era pues miembro, como Leopoldo Calvo Sotelo, Arias Navarro, Fraga, Carrero Blanco, las principales figuras eran miembros del movimiento y de la dictadura. Y entonces Adolfo Suárez fue nombrado en julio de 1976 en presidente del gobierno. En su gobierno comenzaron una serie de reformas para cambiar el régimen dictatorial por un régimen democrático, el objetivo de llevar a cabo una democracia en nuestro país semejante a la del resto de países de Europa Occidental, que luego poco a poco Europa Oriental, con la caída de la Unión Soviética y del bloque soviético, también comenzaron esa transición de un régimen comunista a un régimen democrático. El primer paso que realizó el gobierno de Adolfo Suárez fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política en 1976, respaldada por los españoles en referéndum. Después, su gobierno decretó la amnistía para los presos políticos que habían estado encarcelados durante el franquismo, legalizó los partidos políticos y convocó elecciones generales para el 15 de junio de 1977, una fecha primordial porque cuando se cumplan el 15 de junio de 2027, de aquí a 2 años, se van a cumplir 50 años de las primeras elecciones que se convocaron democráticas y que fueron las primeras elecciones libres desde la Segunda República, cuando las últimas elecciones se celebraron en febrero de 1976 con el triunfo del Frente Popular, que luego provocó en febrero a julio el estallido, crispación, muertes, asesinatos. Por ejemplo, un grupo de derechas asesinó al teniente Castillo, que era de ideología de izquierda, y luego, por represalia, los compañeros del teniente Castillo asesinaron a Calvo Sotelo, que era un político de ultraderecha, de extrema derecha, al día siguiente, el 13 de julio. Pues todo ello provocó y a los 5 días, el 18 de julio, varios militares, Mola, Sanjurjo, Franco y otros tantos, que eran africanistas, porque lo mandaron allí los gobiernos republicanos, pues al final dieron un golpe de Estado y el problema es que, claro, ni la República ni el bando nacional eh, hicieron lo correcto porque al final España se vio abocada a un conflicto sangriento que era otro conflicto civil después de las tres guerras carlistas, las guerras de sucesiones entre los monarcas, la guerra de sucesión castellana entre Isabel la Católica, Juana la Beltraneja, lo digo yo siendo historiador, la guerra de sucesión española, después de la muerte de Carlos II de España, el último monarca de los Habsburgo o los Austrias españoles, provocó la subida en 1714 al trono de los Borbones y definitivamente estuvieron ya desde Felipe V hasta hoy en día está en la dinastía Borbón en España. Es verdad, con diversos pasos, porque hubo la guerra de la independencia con la José Bonaparte, la dinastía Bonaparte, el hermano de Napoleón. También Prim quiso quitar y expulsar directamente, junto con Serrano y Topete, pero sobre todo a Prim, el que quería expulsar a los Borbones de España, y se instauró la dinastía Saboya. Hubo varios periodos de diferentes dinastías en nuestro país, desde Habsburgos, Borbones, a Bonapartes y Saboya, que gobernaron, aparte también de los dos periodos republicanos, como fue la Primera República, que duró de 1873 a 1874, cuando el pronunciamiento de Sagunto por parte del general Martínez Campos, que instauró, y eso no le instauró de forma de ese golpe, ese pronunciamiento, y no gustó mucho a Cánovas, aunque bueno, se le quitó el dolor de cabeza a Cánovas del Castillo cuando le nombraron presidente del Consejo de Ministros en aquella época y sí se restauró otra vez los Borbones después de la caída de su madre Isabel II. Bueno, pues a partir de ahí, todo este ejemplo ya casi resumido y ese lío que hay desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en España provocó pues eso, que primeramente hubo una situación muy tensa en este periodo en su desarrollo porque primero existía una grave crisis económica porque venía de la crisis del petróleo de 1973. En 1979, a los 6 años, estalló la segunda crisis del petróleo. Se intensificaron los atentados terroristas, no solo de ETA, sino también del Grapo y de grupos de extrema derecha. Y luego la legalización del Partido Comunista y los atentados terroristas provocaron un profundo malestar en el ejército, pero sobre todo la legalización por parte del gobierno de Adolfo Suárez del Partido Comunista no gustó en muchos de los rangos del ejército y hoy en día hay algunas formas que tampoco siguen gustando en la actualidad, es decir, y estamos hablando después de 50 años, dentro de los
bueno, dentro del rango militar y porque mucho de ello el rango militar se fue sujetado por franquismo. A diferencia de Portugal, Grecia o Italia, que el ejército es verdad, que sí es verdad que han tenido por dictaduras y todo eso Alemania, pero bueno, en Alemania hoy en día ha salido un partido en las últimas elecciones que es relacionado con el nazismo y es algo, además, yo creo, para mi opinión, siendo historiador, muy peligroso para los regímenes democráticos en Europa y sobre todo por los extremos que está sucediendo en Estados Unidos, en Canadá y en todo lo que es América del Sur. Hay una polarización brutal y la situación no es muy halagüeña, sobre todo en España y en Europa, porque empiezan a aparecer partidos extremistas, como sucedió después de la Primera Guerra Mundial, y está recordando eso en los años 20 y 30. Es verdad que luego, pues después de la Segunda Guerra Mundial parece que se produjo la división, pero bueno, aparecieron también partidos, algunos de extrema derecha o de extrema izquierda, en lo que fue el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Y la caza de brujas y todo ello que se cogieron y dijeron en Estados Unidos que había intelectuales comunistas, todo el lío ese que hubo, que está bueno, pareciéndose mucho a lo que está sucediendo en la década de los años 20 después de el estallido de la pandemia, la guerra de Ucrania con esa invasión rusa o el conflicto en Oriente Medio entre Israel, Irán y Hamas y todos los países de esa zona. El 15 de junio, dentro de año y medio, se van a cumplir 50 años de las primeras elecciones democráticas en una monarquía parlamentaria y se celebraron pues, el 15 de junio de 1977. De aquí a 2027, cuando se llegue el 15 de junio, va a realizarse pues ese, seguramente se celebren los 50 años de celebración y bueno, figuras que estén de momento, bueno, activas, que es la que están por Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y otras tantas ya no estuvieron y fueron los principales responsables de crear la Constitución y fueron las primeras elecciones en una monarquía parlamentaria y en un régimen democrático que se celebraron desde la Segunda República en febrero de 1966 cuando las ganó el Frente Popular y toda la agitación que hubo entre la derecha y la izquierda de los extremismos. El triunfo lo obtuvo el partido UCD, que es Unión de Centro Democrático, que lo lideró Adolfo Suárez, una figura junto con Gutiérrez Mellado, Leopoldo Calvo Sotelo, que por cierto, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Fraga, Arias Navarro, Carrero Blanco fueron las principales figuras del movimiento y de la dictadura del franquismo. El PSOE fue la segunda fuerza más votada, liderada por figuras como Felipe González y Alfonso Guerra, que fueron los principales precursores de la democracia y de establecer la democracia ya en nuestro país durante 14 años. Tras ello, la tercera fuerza política más votada fue el Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo, que falleció en 2012, una figura importante dentro del comunismo y de la izquierda española. La cuarta fuerza fue Alianza Popular, liderada por Fraga, que estuvo también en el movimiento del franquismo y que luego la Alianza Popular se convirtió en el Partido Popular de José María Aznar. A partir de ahí aparecieron también los partidos nacionalistas en Cataluña, País Vasco, CiU, con Jordi Pujol, Arzayus en el PNV y luego bueno, se fueron cambiando. Ibarretxe en el PNV, Artur Mas, bueno, todo el lío ese y luego ya por último se cambiaron de nombre. Ya CiU dijo, vamos a cambiarnos nosotros bueno, Durán y Lleida también, que fue un principal figura de CiU, que luego se dividió de Artur Mas, Durán y Lleida. Y luego, bueno, pues lo que es Junts, junto con Artur Mas, que hoy en día es Ella Puigdemont, una mujer en el Congreso, que es la principal representante a nivel nacional del partido de Puigdemont. RC, con Oriol Junqueras, Gabriel Rufián y otros tantos representantes políticos de la izquierda republicana independentista. El PNV hoy en día tiene a Ortúzar, aunque bueno, lo cambiaron por Aitor Esteban y todo el lío ese que tiene, es decir, ha habido diferentes cambios. Arzayus, por cierto, falleció en el año 2020. Lo comento aquí siendo historiador. Y a partir de ahí, como el gobierno no tenía mayor absoluta, aplicó una política de consenso con el objetivo de llevar a cabo acuerdos con las diferentes fuerzas políticas o los partidos políticos. Los puntos más importantes fueron los partidos representados en el Parlamento. Los sindicatos firmaron los pactos de Moncloa con el objetivo de abordar la crisis económica que estalló con la crisis del petróleo de 1973 y que a partir de ahí, en 1976, también estalló otra crisis económica que fue la segunda crisis del petróleo que afectó también al bloque occidental. Como España ya era una democracia, en 1979 también le afectó aún más. Eh, el objetivo era también llevar a cabo los gobiernos autonómicos. Primeramente,
porque en las diferentes regiones de España. Y los primeros que se concedieron de autonomía fueron, era lo normal, a Cataluña y al País Vasco. Luego ya fueron el resto de las poblaciones. Y claro, alguno dirá, ¿y por qué tienen que ser ellos antes y Andalucía o Madrid y tal? Bueno, pues todo el libro dijeron, no, hay que ser primero justos. Primero con Cataluña, País Vasco y luego ya el resto. Luego Andalucía, luego ya el resto, luego Madrid, que fue en 1983. Se cumplieron hace ya 2 años, 40 años del Estatuto de la Comunidad de Madrid, que es además es muy importante, hay que recordarlo, y más para la historia de Madrid. Y que viva en toda la región, hombre, hay que decirlo siempre. Y yo además que soy madrileño, lo digo así, 40 años se cumplieron hace 2 años. A partir de ahí, luego se promulgó y qué manía tienen los políticos de llevar a cabo también más referéndums, porque parece que les gusta a todos los políticos, da igual que sea en invierno o en verano, eso da igual. La Constitución de 1978 que se promulgó el 6 de diciembre. La firmó el monarca en su momento, la votaron los españoles y todas las cosas esas, bueno, pues se llevaron a cabo. 47 años ya. Como siga así, va a superar a la de 1876, que por cierto, el año que viene se van a cumplir 150 años de la Constitución que crearon el partido de Cánovas del Castillo y el partido de Sagasta, que eran Cánovas del Castillo y Sagasta, para decir yo gobierno unos años, tú gobiernas otros, y nos vamos turnando de forma continua. Y claro, para así evitar, pues esos conflictos bélicos, guerras carlistas, regímenes republicanos, bueno, todo el lío. Es verdad que el general Martínez Campos yo creo que se le escapó un poquillo al hombre y dijo, pues bueno, pues vamos a hacer un pronunciamiento pachados a las repúblicas. Por cierto, el golpe de Estado del general Pavía también, que acabó en, en la implantación de la dictadura de Serrano y todo eso en 1874, en enero además, y lo echaron a todos, bueno, echaron ahí en el Congreso, que hubo un lío en la Primera República, que fue un poquito extraño. Pero bueno, yo creo que en 1876 había una manera de entender de que había que hacer el pucherazo, pero descaradamente, e incluso se metían votos de gente que había fallecido años antes, pero con el objetivo de, dijeron, vamos a copiar a los anglosajones y a llevar a una cámara bicameral con el objetivo de evitar ciertos problemas en el último tercio del siglo XIX. Y encima, además, el propio monarca Alfonso XII de aquel periodo con Sagasta y Germán del Castillo, pues el hombre, bueno, pues miraba y decía, bueno, pues sí, es verdad que tenía mayor intervención que el actual monarca en la actualidad, hay que decirlo. Y luego, entre 1977 y 1979, por cierto, también se celebraron elecciones el 1 de marzo de 1979 y luego elecciones municipales en 1979, pactos entre la izquierda, la derecha y todo el lío ese que hubo. A partir de ahí, entre esos 2 años, Adolfo Suárez, que fue el artífice desde 1976, con la reforma de la ley, de la reforma política, porque además el propio Arias Navarro no quería llevar a cabo reformas, dijo Juan Carlos que había que echarlo y lo echó y dijo, pues vamos a poner a un nuevo presidente, que sea, aunque sea el movimiento, pero bueno, que sea más joven y que lleve a cabo. Adolfo Suárez comenzó en 1976 esa tarea para llevar a cabo en España un régimen democrático después de estar casi 40 años bajo la dictadura franquista y un régimen férreo, duro y militar que muchos de los intelectuales contrarios al régimen de la dictadura de Franco se tuvieron que marchar y los asesinatos que hubo de unos y de otros. Así que hay que todo esto agradecérselo a esa figura como Adolfo Suárez, que fue verdad, también es verdad, hay que decirlo, que fue sí, que, junto con Calvo Sotelo y otros tantos, Manuel Fraga y bueno, Felipe González también, que estuvo en la Constitución para ratificar esa Constitución, Garrillo y bueno, Santiago Garrillo, Alfonso Guerra, toda esa gente fueron los que llevaron a cabo esa estructura. Hoy en día parece ser que después de 50 años nos gusta más estar en broncas que en alianzas y vivir en armonía y paz. Así que con ello finalizo. Y por cierto, en 1975, hoy, si hace 2 años fue, hace 2 años se llevó a cabo el atentado de Guerrero Blanco, que se cumplieron 50 años, hace 2 días se llevó a cabo pues, el fallecimiento de Franco, aunque hoy en día se dice que fue el 19 y que no fue el 20 y que lo que hicieron los políticos y la historia conmemorarlo con José Antonio Primo de Rivera por el 20N y por fanáticos de ambos políticos y de ideologías ultra, por decidir, salieron hace 2 días a la calle a llevar a cabo pues esa nostalgia que vamos, yo de verdad, yo dejé esa nostalgia, ¿no? Yo prefiero la nostalgia de la música o de la Fórmula 1 por ejemplo. Hace 20 años se cumplió, y esto lo comento, el primer mundial de Fórmula 1 de Fernando Alonso y el año que viene otro mundial, 20 años después, y esperemos que ojalá, pues, ¿por qué no? Soñar en 2026, pero lo veo yo muy complicado. Así que
y me da a mí que va a haber mucha desigualdad el año que viene. Vamos a ver lo que sucede. Y comentar que, bueno, que se cumplen 50 años el 22 de noviembre de la coronación de Juan Carlos I. Y bueno, pues que estuvo casi 40 años, 40, hay que decirlo, 40, casi, como Franco, dijo, voy a estar como Franco también. Y en 2014 pues, bueno, ya dijo, pues es que ya he hecho un legado, me voy, y hoy en día, pues, lo de Juan Carlos ya después de 2014, que se cumplieron, por cierto, el año pasado fue el final del reinado de Juan Carlos en 2024, los 10 años, y el comienzo del reinado de Felipe VI, que lleva, pues eso, el año pasado se cumplieron 10 años, hoy en día lleva un año más, y seguramente, bueno, pues continúe y seguramente que continúe, pues yo siendo historiador, la tradición monárquica y los Borbones en nuestro país. Así que yo comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.